Bienvenidos a la clase de matrices. Estamos iniciando una unidad nueva. Vamos a tratar de esclarecer algunos conceptos. Estos son las definiciones. Vamos a ver el concepto de matriz. También las operaciones con matrices, como la suma, la resta, la multiplicación. Vamos a ver algunas propiedades de la matriz. Y vamos a dejar para la próxima clase la inversa de una matriz y las aplicaciones de dichas matrices. El concepto de matriz lo tenemos relacionado con arreglos numéricos, como cuando nosotros tenemos ecuaciones de tres incógnitas, x, y, z. Entonces nosotros podemos tener una primera posición con x, una segunda posición con y una tercera posición con z. Y como si ustedes se recordarán, para resolver una ecuación de tres incógnitas necesitamos tres, o sea, una familia de tres. Entonces vamos a hacer un sistema, vamos a hacer un arreglo donde las filas van a ser cada una de las ecuaciones y las columnas van a ser todos los elementos que tengan el coeficiente x, o sea, que sean la variable x. La segunda columna va a ser la de la y la tercera la de la z. Nosotros podemos hallar este tipo de ordenamientos en muchas situaciones, como por ejemplo en los programas de Excel. Excel trabaja con matrices, con arreglos matriciales de filas y columnas. ¿Qué es una fila? Pues relacionándola con la ecuación, la fila es toda la ecuación. En cambio la columna, como la columna es vertical, son todos los elementos de la variable x o de la variable y o de la variable z. Le vamos a llamar dimensión a una matriz al número de filas por el número de columnas. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos mencionando, es de una 3×3. ¿Qué significa 3×3? Significa 3 filas, 3 columnas. En el ejemplo que nosotros manejamos ahí, la primera es 3×2. ¿Qué significa eso? Que tiene 3 filas, 1, 2, menos 3, 0 y menos 4, 5, y 2 columnas. 1, menos 3, menos 4 es la primera columna, 2, 0, 5 es la segunda columna. En la que está en medio es una 3×3, 3 filas, 3 columnas, raíz de 2, 1 y pi es la primera fila. En cambio la primera columna es raíz de 2, y 0. La tercera es una matriz 1×4. Cuando digamos eso quiere decir que solo tiene una fila y tiene un posible arreglo de 4 columnas. En cambio la última es una 4×1. Nosotros vamos a contar las filas hacia abajo, 1, 2, 3, 4. En cambio solamente tiene una columna. Así vamos a encontrar diferentes tipos de matrices. Lo vamos a asociar con los vectores y entonces nosotros cuando digamos hablar de fila es un vector fila y cuando digamos hablar de columna es un vector columna. En general nosotros vamos a denotar las matrices con letras mayúsculas, letra A, B o C, cualquier letra pero en mayúscula. En cambio las posiciones, cada una de las posiciones va a llevar una letra minúscula de acuerdo con el nombre de la matriz. Si es la matriz A, va a tener una posición A 1, 1. ¿Qué significa eso? Que es la posición que está en la primera fila, primera columna. La A 2, 3 quiere decir que es la posición 2, que está en la fila 2
y en la columna 3, 2, 3. Vamos a ver cómo se manejan este tipo de situaciones. Nosotros vamos a conocer el nombre genérico como matriz. Es un arreglo rectangular. ¿A qué se refiere con rectangular? Puede ser un rectángulo, pero también puede ser un cuadrado. Un rectángulo es cuando el número de filas y el número de columnas no coincidan. En cambio, las matrices cuadradas, como ya lo dije anteriormente, son aquellas que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. La nomenclatura la tengo acá. ¿Ya? Fíjense ustedes, el elemento. Se manejan dos tipos de versiones. Aquí se nos indica que M es el número de columnas y N es el número de filas, ¿verdad? Y los elementos van a ser A y un subíndice IJ, I el número de la fila y J el número de la columna. Veamos entonces, una matriz va a estar compuesta por los elementos A11, A12 hasta A1N en la primera fila. De ahí vamos a continuar formándolo hasta tener a la fila M, M1, M2, hasta tener MN, que es el orden de la matriz. A esto le vamos a llamar el orden de la matriz. Quiere decir que esta matriz A tiene un orden 4 por 3, lo que significa que tiene 1, 2, 3, 4 filas y solamente 3 columnas. Veamos algunos tipos de matrices. La matriz nula la vamos a indicar como aquella que está compuesta única y exclusivamente de ceros, no importa el tamaño, ¿verdad? Esa va a ser la matriz nula para nosotros. La matriz traspuesta, también en algunos libros es conocido como transpuesta, y la denotamos como A elevado a la T, esto de acá, A elevado a la T. ¿Qué es lo que significa esto? Una matriz transpuesta es aquella en la que nosotros cambiamos la fila por la columna. La fila 1 pasa a ser la columna 1 de la siguiente. La fila 2 pasa a ser la columna 2. La fila 3 pasa a ser la columna 3. Entonces nosotros podemos establecer esa relación. Cuando digamos decir la transpuesta es la versión de ella misma, pero cambiada filas por columna. ¿Qué vamos a entender por matriz simétrica? Matriz simétrica es aquella en la que la matriz simétrica es aquella que es igual a su matriz transpuesta, es decir, las filas y las columnas al cambiarlas no se alteran. A eso le vamos a llamar matriz simétrica. Y la antisimétrica es similar a la transpuesta, lo único que la segunda matriz, la transpuesta, va a ser idéntica, solo que con signos cambiados. Siguiendo, una matriz diagonal es aquella que tiene los mismos elementos en toda la matriz. Esa es la diagonal. Esa es la diagonal principal porque tiene otras diagonales secundarias. Y vamos a denotar también como matriz escalar aquella que es una matriz diagonal pero tiene todos los elementos iguales. La matriz triangular
Vamos a denotarla. Hay dos tipos de triangular, triangular inferior y triangular superior. Esta es una triangular superior, en la que todos los elementos arriba de la diagonal son ceros, y la matriz triangular inferior, todos los elementos de la parte de abajo son ceros, ¿verdad? Formando un triángulo, por eso se llama matriz triangular. La matriz identidad es aquella matriz diagonal, en la matriz diagonal escalar, en la que todos los elementos son unos. Con las matrices nosotros vamos a poder hacer operaciones, lo que le vamos a llamar el álgebra matricial. Vamos a poder sumarlas, vamos a poder hacer la diferencia e incluso vamos a hacer el producto. El producto vamos a tratar de ampliarle. Yo les voy a subir un material un poco más definido con ejercicios para que ustedes lo comprendan. La suma de matrices es igual a la suma de vectores. Es una generalización, porque la suma de vectores que tiene componentes en X, en Y y en Z, pues para sumarla nosotros sumamos los componentes en X de A con los componentes en X de B. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer acá. La suma es componente con componente. Es decir, A11, como lo vemos acá, A11 con B1. O sea, la primera componente con la primera componente. Ajá. Y así sucesivamente, la 2, 1 con la A2, 2,1 con la B2,1. La A13 con la B13. Así vamos a ir haciendo. Nosotros vamos a ver 2 más 2, 4. 3 más menos 3 nos da 0. Y 4 más 9 nos da 13. 3 más 0 nos da 3. 6 más 4 da 10, etc. Esa es la suma. Y si ustedes se han podido dar cuenta, para hacer la suma tienen que tener el mismo orden. No importa el orden, siempre y cuando la A y la B tengan el mismo orden, porque si no, no vamos a tener con quién sumar los elementos correspondientes. La diferencia es una suma, ¿verdad?, en la que nosotros a la segunda componente le vamos a cambiar los signos. Vamos a cambiar signos a la segunda componente. Entonces nosotros podemos convertirla cambiándole los signos en una suma. Vamos a convertirla en una suma. Si ustedes se dan cuenta, el 2 ha cambiado de positivo a negativo. El menos 3 cambió de negativo a positivo. El 9 cambió a negativo. Y así sucesivamente. Ya cuando nosotros tenemos hecha la conversión a una matriz cambiada de signo, entonces lo que hacemos es hacer la operación. 2 más menos 2, 0. 3 más 3, 6. 4 menos 9, menos 5. Entonces, esa va a ser la suma cuando nosotros solo vamos combinando elementos correspondientes, y la diferencia la vamos a tener cuando nosotros cambiemos de signo a la segunda y la resolvamos como una suma común y corriente. La forma general que tiene una matriz, la vamos a ver acá otra vez, un pequeño repaso. La dimensión es M cruz N. Ya sabemos que tiene M filas y N columnas. Si la matriz es de dimensiones N por N, lo que vamos a entender es que es de orden igual. O sea, M es igual a N, entonces va a ser de orden N. Y a eso le vamos a llamar una matriz cuadrada.
La situación con las matrices cuadradas es que nosotros vamos a poder identificar la diagonal principal. La diagonal principal nosotros podemos hacer una transpuesta en la que intercambiamos filas por columna. Intercambiamos filas por columna y vamos a tener la misma diagonal principal, no va a cambiar. Esto lo vamos a ver en las aplicaciones de ejercicio. Voy a repetir la operación suma. Las matrices que tengan la misma dimensión, esa es la condición, que tengan la misma dimensión, el mismo orden. Cuando digamos esto quiere decir que tienen el mismo tamaño. Entonces nosotros vamos a poder sumar estas matrices porque tienen el mismo orden. ¿Qué orden es? 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Y la segunda tiene 2 filas, 3 columnas. Y la tercera también. Quiere decir que yo ya la puedo sumar. En este caso, nosotros para poder efectuar el producto, que es una situación especial, el producto, nosotros tenemos que verificar que el número de filas coincida con el número de columnas de la segunda para establecer la operación, dado que es un tipo de operación especial. Yo voy a subir un PDF y un Word donde vayan detalladas estas situaciones. Vamos a repetir también la definición de la matriz transpuesta. La matriz transpuesta ya la definimos como es la misma matriz, lo único que cambia es que la fila 1 se va a convertir en la columna 1 y la fila 2 se va a convertir en la columna 2. En este caso especial, la matriz de 2 por 3 al hacer la transpuesta cambia a una 3 por 2 por el hecho de que la fila tiene 3 elementos y se convierten en una columna. Y acuérdense que las columnas están compuestas por las filas. 1, 2, 3 filas. En cambio, una matriz cuadrada, si la transponemos, va a quedar del mismo orden. Una 3 por 3 va a quedar de 3 por 3. Una 4 por 4 va a quedar de 4 por 4. La matriz de identidad la vamos a identificar porque la diagonal principal son unos y todos los demás son ceros. En la multiplicación de matrices, ya viendo las aplicaciones, esta es un sistema de dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son x1, x2. Para convertirla en matriz, nosotros solo sacamos los coeficientes del 2, el menos 3, que es importante, el 3 y el menos 1. Y vamos a tener otra matriz con la respuesta. Esta es la matriz de respuesta y esta es la matriz principal. Entonces, si nosotros multiplicamos A por B, es decir, la matriz principal con la de respuesta, vamos a ir multiplicando la primera fila con la columna, más la segunda fila con la columna. A esto le vamos a llamar producto escalar. El producto punto, pues, por de pronto no lo voy a tocar, pero es el mismo concepto. En la próxima clase yo voy a explicarlo con detalle porque el producto es muy delicado y lo vamos a tener que ver más en detalle. Para tener un poco de idea, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá tenemos la matriz A
y esta es la matriz B. Estamos multiplicando esta. Aquí el ejemplo es que vamos a multiplicar la fila 2 por la columna 3 y tienen que tener el mismo número de elementos. La condición para que se pueda efectuar una multiplicación es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Aquí lo tienen ustedes de diferente color. La condición es el número de filas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Las columnas con las filas. Entonces, si nosotros verificamos eso, el producto se puede relacionar. ¿Por qué nosotros vamos a tener esa condición? Porque para sacar cada uno de los elementos de la matriz respuesta, nosotros tenemos que ir multiplicando cada uno de los elementos de la fila 2 con cada uno de los elementos de la columna. Entonces, si nosotros tenemos la multiplicación y aquí nos sobrara otro, entonces no la pudiéramos efectuar. Entonces la posición va a ser el valor de este por este, 3 por 5, 5 por 0 y 8 por 2. Y el resultado es 1. Y el resultado, como esta es la fila 2 por la columna 3, va a ser la posición 2, 3. Y ahí la vamos a anotar. Vamos a anotar el valor, cada uno de ellos. Vamos a resolver más adelante una multiplicación completa para que lo vean más en detalle. Las columnas y las filas están relacionadas con las operaciones. Ya las vimos que son necesarias identificarlas. Hay que aprender a identificar cuál es la posición en una matriz 3×3. La posición 2,3 es la que está en la segunda fila y la tercera columna. ¿Cuál es la posición 3,3? Es la que está en la tercera fila, tercera columna. Esto es importante para que nosotros podamos realizar pues cada una de las operaciones. Cuando nosotros efectuamos un producto, lo que podemos hacer es irla haciendo por cada uno de los elementos, ¿verdad? Es decir, una fila, una columna, una fila, otra columna, hasta ir abarcando cada uno de las posiciones. Cada uno de los elementos de la matriz respuesta es el producto de una fila por una columna. Y la sumatoria de eso va a ser. Quiere decir que la última, la jésima columna del producto, puede verse como una combinación de las columnas de la matriz A con los coeficientes de la jésima, o sea, de la última columna de la matriz. Esto va a quedar más en detalle en un documento que yo les voy a enviar. Vamos a hablar un poco sobre las propiedades de las operaciones con las matrices. Las propiedades tenemos varias. Tenemos la propiedad conmutativa para el producto. Tenemos la propiedad distributiva para el producto punto. El producto punto es cuando nosotros multiplicamos un valor por toda la matriz. Y no importa si multiplicamos la matriz por el valor o el valor por la matriz. La distributiva también, si tenemos varias multiplicaciones, son homogéneas. Las propiedades de la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz original. La transpuesta de una suma es la suma de las transpuestas y la transpuesta del producto, pues por lo consiguiente es la transposición de cada una de ellas y luego multiplicar. Las propiedades aritméticas. La suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sumar A más B con B más A. Es asociativa, yo puedo asociar varios. También hay un elemento neutro para la suma, está la matriz 0, la matriz que no tiene ningún elemento
que al sumarla con otra nos da lo mismo. La distributiva con un producto, con un escalar a la derecha y a la izquierda. La asociación también de un producto de dos elementos con la matriz. Podemos multiplicar la matriz por un elemento y después multiplicarla por la otra y nos da exactamente. Producto con la matriz identidad. La matriz identidad la vimos, en la que tiene en la diagonal principal 1, y eso al multiplicarla nos deja lo mismo. Igual cuando multiplicamos 5 por 1 nos da 5. El 1 es el elemento de identidad del producto y el 0 es el elemento de identidad de la suma. Ahí lo podemos ver. También tenemos ley distributiva a la izquierda y a la derecha. Podemos distribuir diferentes sumas y el resultado va a ser el mismo. Y a la derecha también. Entonces, espero que tengan una idea y posteriormente sigue otra con mayor explicaciones. Gracias por todo. Espero que se mantengan en su casa, permanezcan en su casa, tengan mucho cuidado. Así es que espero verlos pronto.